tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Decisión Libre 2023. Como siempre es un gusto acompañarles. Recuerden, a partir de ayer estamos y durante todo el proceso electoral con programas de análisis y entrevistas sobre este evento que es decisivo para el país. Nuevamente me acompaña esta noche Otto Ángel. ¿Qué tal, Otto? Buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches y buenas noches a usted que nos acompaña desde casa y desde cualquier punto donde usted pueda sintonizar Guatevisión. Pues sí, seguimos hablando de los temas importantes de la política guatemalteca. Seguramente más de algunos se va a preguntar cuándo vamos a tener a los candidatos, parte de los grandes protagonistas de esta carrera hacia las elecciones del 25 de junio. Eso va a ocurrir a partir del 27 de marzo, cuando inicia formalmente la campaña electoral. Pero mientras eso llega, vamos a seguir hablando de la coyuntura y de los temas importantes del país y de estas elecciones. Así es, y rápidamente quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Ellos son integrantes de la Misión de Observación Electoral de Guatemala, MOE. Se trata de Ricardo Barrientos, él es del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y también Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, así es. Así que ambos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar por acá. Bien, pues un tema que ha dado de qué hablar en las últimas horas, Otto, es esta última resolución del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que da marcha atrás a la inscripción de Manuel Valdizón, después de 3 días de fuertes cuestionamientos, precisamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hubo pronunciamientos, una serie de recursos legales. Bueno, en fin, lo último que dimos a conocer en Noticiero Guatevisión fue pues este recurso presentado por el Ministerio Público. Y es la primera pregunta que le queremos plantear esta noche a nuestros invitados. ¿Qué opinión les merece esta decisión del Tribunal Supremo Electoral? Iniciamos con Ricardo Barrientos. Bueno, yo creo que la decisión genera sentimientos encontrados. Primero, un poco de alivio porque la persona en cuestión es el señor Manuel Valdizón, un personaje bien conocido, que fue ya condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y tiene procesos abiertos en Guatemala. Entonces la molestia que el Tribunal Supremo Electoral le había autorizado su candidatura a diputado, y ahora da marcha atrás. Por ese lado, alivio. Parece que el tribunal está demostrando que corregir es de sabios cuando errar era de humanos. Pero, y ahí probablemente mi colega Pablo Hurtado de Así es va a poder dar criterios más acertados, sí queda inquietud sobre la independencia del tribunal. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales habían tomado aquella decisión que hoy se demuestra equivocada? Y segundo, ¿cuál es la integridad, la estabilidad de las decisiones que el tribunal está plasmando en sus resoluciones? ¿Cómo da una salida en falso y rápidamente se retracta? ¿Cuál es la sustentabilidad? ¿Cuál es el sustento de esas decisiones jurídicas? Y esa sí es una parte de preocupación. Y aquí, antes de darte la palabra, Otto, solo es importante decir que pedimos nuevamente la opinión o la declaración del Tribunal Supremo Electoral, pero no ha sido posible. Sí tuvimos una respuesta de la oficina de prensa que en breve les estaremos contando, pero... Y de paso aprovechamos para invitar de nuevo a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que ayer canceló de último momento, pero esa es harina de otro costal. Pablo Hurtado, a ver, esta última resolución de la que deja fuera a Manuel Valdizón no es una isla, ¿verdad? Han habido muchísimas resoluciones, muchas controversias en los casi 2 meses que llevamos de inscripción. ¿Qué lectura tienes? Bueno, yo creo que la primera reacción que debemos expresar es sí preocupación. Tenemos que tener presente que pues, este Tribunal Supremo Electoral ya está pasando al tercer año de ejercicio en el cargo. Desde que tomaron posesión sabían que se venía el proceso electoral. Varios actores a lo largo de estos años, incluso la misma misión de observación electoral en su primer pronunciamiento cuando salimos públicamente a dar a conocer, se hizo ver la importancia y la necesidad que tenían que tenerse los criterios previamente definidos, criterios establecidos para ser aplicados en forma homogénea, sin ninguna discriminación. Y eso es una de las preocupaciones que hemos advertido, en que no están aplicándose los criterios de igual manera. Básicamente, en algunos casos, parecieran ser interpretados en una forma muy extensiva. No es que eso sea malo, sino una forma privilegiando la participación y pues siendo más flexibles a la hora de interpretar algún requisito. Dio la impresión en algún momento que el TS dijo que entren todos, ¿verdad? Pues podría ser un criterio, por supuesto, con sus discusiones y demás, pero en otras resoluciones
pareciera actuar demasiado formalista, como que si se tratara de un checklist y simplemente se tiene o no se tiene, se cumple o no se cumple, y eso sin incorporar ninguna otra valoración, ninguna otra consideración. Y sobre todo, si estamos hablando de temas tan importantes como la idoneidad de un candidato, definitivamente sí se requiere que la mayor cantidad de insumos posibles sean traídos al momento de decisión, cosa que no necesariamente ha sucedido. Ahora, a partir de esta revocatoria vimos un peloteo que lo comentamos fuera de micrófonos que llamó la atención y que tiene que ver con las fechas. Cuando el Tribunal Supremo Electoral da a conocer este fin de semana la resolución de aceptar la inscripción de Manuel Valdizón, dice que hasta el 11 de marzo no había recibido información de la FESI sobre los procesos en contra de Manuel Valdizón, cosa que es pública y que todos conocemos, ¿no? Luego, los periodistas de Prensa Libre y Guatevisión, Carlos Kestler y Douglas Cuevas, consultan a la oficina de prensa del Ministerio Público y ellos dicen, no, pues es que esta información llegó desde el mes de febrero. Pero en la resolución de esta noche, en donde el Pleno de Magistrados se revoca la inscripción de Manuel Valdizón, menciona otra fecha, habla del 13 de marzo, dice que el oficio llegó el día de ayer. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? Y esa fue justamente la respuesta que recibimos de David de León cuando le preguntamos si podíamos tener la opinión del Tribunal Supremo Electoral. Ricardo Barrientos. Pues qué pena porque estamos ante una situación de dimes y diretes de dos instituciones que son claves, nada menos que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Yo confío que será cuestión de poco tiempo establecer la documentación y quién está diciendo la verdad. Ahora, lo que sí da, digamos, pauta para preocuparse profundamente es el tema que hablábamos ya. ¿Cuáles son entonces los criterios con los cuales el Tribunal Supremo Electoral está sustentando sus resoluciones? Porque pareciera que están actuando de una manera reactiva, o incluso llega a preguntarse uno si la independencia está debidamente salvaguardada, si no están respondiendo a presiones, si no están respondiendo a una llamada u otro tipo de situaciones fuera de orden. Y la verdad es de que uno lo que entendería es que aquí estamos ante letrados, ante expertos, que por supuesto no van a equivocarse diciendo que no tenían información de una fiscalía cuando sí la tenían. Pero es lo que está ocurriendo. Entonces, esto creo que es un golpe muy grave, esperemos que todavía no mortal, sobre la credibilidad y la legitimidad de todo el proceso electoral. El tema Valdizón es importante, creo yo, pero con esta última controversia, con este, no sé si la palabra justa sea chapuz, en el que primero aceptan y después ya no aceptan, damos por clausurada la temática de la idoneidad en los candidatos en este proceso de inscripción, Pablo. No, definitivamente esta decisión del día de hoy abre ¿Todavía más? una nueva puerta, exacto, a que decisiones que ya se han tomado, si las va a revisar el Tribunal Supremo Electoral, cuáles va a revisar, cuáles no va a revisar, y sobre todo, porque en la resolución que se dictó hoy, se invocan ese artículo 113 de la Constitución que hace alusión a la idoneidad. Entonces, pues si ya trajeron a su marco dentro del cual van a resolver la idoneidad, definitivamente es un elemento que tienen que tomar en consideración en esta fase de la inscripción de candidatos respecto pues, de todos los que estén participando y pueden tener algún señalamiento. Teniendo claro, y esta es una discusión que a pesar que ya llevan muchos años, sobre todo en el ámbito de las condiciones de postulación, hay que tener claro que la valoración de la idoneidad para desempeñar un cargo no necesariamente tiene que estar condicionada con la existencia de un proceso judicial fenecido en Guatemala o no, sino es realmente si los señalamientos dentro de Guatemala o fuera de Guatemala o en cualquier ámbito en el que se desenvuelva un candidato son adecuados o no en función de que eso le reste las calidades y los méritos para poder desempeñar un cargo público. Eso es lo que tiene que evaluar y considerar el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral para enmendar la plana? O sea, no solo con la resolución que conocimos esta noche. ¿Qué le queda por hacer, Ricardo Barrientos? Lamentablemente, mencionaba yo que ya hay una herida y hay un daño que nos parece irreversible en términos de credibilidad y legitimidad de la autoridad superior en materia electoral y del propio proceso. ¿Pero está todo perdido? Creemos que no. ¿Hay espacio para corregir? Creemos que sí. Y
Eso es lo que estamos haciendo, observando y formulando recomendaciones. Desde el principio, la misión de observación electoral de Guatemala recomendó mucho cuidado con los criterios jurídicos que usen. Asegúrense que si usan un criterio en algo, ese criterio sea aplicado de manera homogénea. Es decir, como el refrán popular, o todos hijos o todos centenados. Pero lo que se está abriendo ahorita es un cuestionamiento y vemos, por ejemplo, a un Jordán Rodas que ya salió públicamente diciendo, bueno, si se retractaron tan rápidamente esta decisión, también retrátense en la mía, pues, claro, ¿verdad? Y luego podría ser y empieza este desorden y eso es lo que creo que nos toca enfrentar ahora. Yo creo que la principal recomendación es no se equivoquen más. claro. ¿Y hay Bien. chance de eso? Pues definitivamente. Es tan importante el proceso electoral que se está llevando a cabo y pues, estamos, cada fase de la que se lleva a cabo, ahorita estamos por concluir la fase de inscripciones. Empieza todo el proceso de campaña, la campaña electoral, que definitivamente va a dar lugar para muchas discusiones, para muchos criterios, muchas resoluciones también. Es importante, dentro de los ámbitos que estábamos observando en la misión de observación electoral, por supuesto, todo el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, la facilitación de todos los requisitos, todos los requerimientos que puedan tener las juntas electorales, también por supuesto el tema del financiamiento, el financiamiento de la campaña, el propio día de las elecciones, pero lo que queremos plantear es que la misión de observación electoral estamos buscando realizar un acompañamiento, una auditoría social a todo el proceso electoral y en eso pues definitivamente todavía hay mucha tela que cortar, muchas oportunidades para fortalecer y retomar esa credibilidad que requiere el Tribunal Supremo Electoral y el proceso, y también, por supuesto, muchos riesgos de que siga restándose esa legitimidad. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche me acompaña el periodista Otto Ángel y también integrantes de la misión de observación electoral MOE. Estábamos hablando antes de ir a pausa, Otto, acerca de esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, el caso de Manuel Valdizón, pero ahora vale la pena siempre, retomando el tema, hablar un poco de estas observaciones que ustedes han realizado a partir de la convocatoria a elecciones, las recomendaciones que han hecho al Tribunal Supremo Electoral y cuáles son los principales desafíos. Ricardo Barrientos, nuevamente. Bueno, hay que decir que hemos tenido una reunión ya con las magistradas y los magistrados del Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, y en esa reunión manifestamos tempranamente las preocupaciones que ya hablamos, ¿verdad? Esta posible heterogeneidad en la aplicación de criterios jurídicos, un criterio para unos, un criterio para otros, y eso fue manifestado. Y hay que decir que las y los magistrados escucharon, contraargumentaron, pero por lo menos escucharon. Y tenemos la expectativa que vamos a tratar de acordar con el Tribunal Supremo Electoral los canales institucionales por los cuales, por ejemplo, podamos solicitar información. ¿Qué impresión, perdón Ricardo, sí, qué impresión a los dos les da este Tribunal Supremo Electoral? Porque me llama la atención que dices que contraargumentaron cuando les presentaron el panorama que ustedes tienen. Esa contraargumentación era una contraargumentación técnica, era un tema de voluntades, era un tema de falta de recursos y por eso estamos así. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo leen? Yo me atrevo a expresar que la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral tienen bastante, han adoptado internado en ellos el rol de la parte de justicia electoral del tribunal, donde hemos podido advertir que es necesario ese fortalecimiento, ese mayor empeño, es en la parte de órgano encargado de la realización y organización de elecciones, ¿verdad? Que son las dos grandes funciones que desempeña el Tribunal Supremo Electoral. 4 jueces ahí, ¿verdad? Pues entonces eso sí se hizo muy evidente y un poco lo que mencionaba Ricardo en esa contraargumentación, o sea, más parecido a un tema, una conversación de tipo jurídico, judicial, que el tema que a todos nos ocupa, que es justamente la realización de las elecciones. Por eso, dentro de esta reunión que se mencionó y los pronunciamientos que hemos hecho como misión de observación electoral, se ha puesto énfasis en que no se puede perder de vista esos principios democráticos, esos valores democráticos dentro de los cuales se lleva a cabo todo acto y toda decisión en el proceso electoral.
y eso debería estar presente en cada decisión que toma el tribunal. Pero estos elementos que destaca Pablo Hurtado, ¿qué diferencia hacen cuando observamos casos como los del fin de semana, Ricardo Barrientos? Bueno, también una de las cuestiones que se les manifestó a las magistradas y a los magistrados es que ellos tenían que reconocer y acreditar, pero también respetar que esta misión, por ejemplo, esta no es la única misión de observación electoral que hay en Guatemala, pero por lo menos la que integramos estas 7 organizaciones y centros de pensamiento de la sociedad civil, es que vamos a sostener una posición independiente y que en estos momentos ellos tenían que darse ya por sabidos desde la primera reunión, desde el primer contacto, que si observábamos algo que merecía un comentario, una crítica, una advertencia o una recomendación, es decir, en pocas palabras, algo que veíamos que no estaba bien, lo íbamos a decir públicamente y también se los íbamos a hacer saber a ellos. Así es que cuando vimos esta resolución, que definitivamente encendió las alarmas, me parece que a nivel nacional e internacional, la misión, por supuesto, se movilizó rápidamente, publicamos un comunicado y el lenguaje de nuestro comunicado pasa de la preocupación advertida inicialmente a un lenguaje en donde sí decimos esto ya está dañando la credibilidad y la legitimidad del proceso. Así es que debe enmendarse. Y entonces el lenguaje sí fue un poquito, si se quiere, siempre con respeto, pero más enérgico. Y esto lo hacemos en el ejercicio de nuestra independencia, primero como ciudadanos y ciudadanas y luego como organizaciones. Ese mensaje fue entregado claramente al tribunal y esperamos estarlo haciendo es así, de manera independiente y con criterio sustentado. A mí me gustaría hablar de credibilidad a propósito de lo que hemos venido hablando, y quizá ahí espero no trabarme en esta elaboración. Creo que el tribunal o los tribunales supremos son tan fuertes como el resultado a las 11, 12 de la noche del día de la elección, cuando entre el segundo lugar y el tercer lugar hay 0.5, hay 0.2 de diferencia, que eso provoca que uno le pueda creer a una autoridad electoral o no. Ya nos pasó en 2015 con el caso de Valdizón y Sandra Torres, que la diferencia fue pegadísima, y cuando el líder salió a decir, aquí hubo fraude, nadie le creyó. Si esto pasa el 25 de junio, que el segundo y tercero y cuarto están muy pegados, con todo esto que estamos hablando de la credibilidad, ¿vamos a llegarle a creer a este tribunal con lo que estamos viendo en este momento, Pablo? Bueno, algo que hay que tener muy presente y que debe darnos buena parte de la tranquilidad necesaria es que nuestro sistema electoral, la mayor fortaleza que tiene es que descanse en la ciudadanía. Son ciudadanos los que se hacen cargo de las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales. Y eso pues es la mayor garantía, es algo que ha sido reconocido y valorado incluso por otros países, otras experiencias, y en ello tenemos que confiar. Por supuesto que también, y como parte del trabajo, la misión de observación electoral, vamos a estar presentes en el día de las elecciones, pues desplegado a nivel nacional para poder verificar y asegurar que en efecto el proceso se lleve a cabo tal y como corresponde. Sin embargo, es importantísimo, y como bien mencionaba Soto Ángel, el día de las elecciones es clave, pero tenemos que verlo con un enfoque sistémico y un enfoque de que se trata de todo un proceso que está arrancando, y cada uno de los actos que se lleven a cabo a lo largo de este proceso van a condicionar directa o indirectamente lo que suceda en el resultado final de las elecciones. Ahora me detengo siempre con Pablo Hurtado, porque precisamente los problemas que están enfrentando las juntas electorales departamentales llaman la atención. Veamos el titular de Prensa Libre de este lunes, cuando se recopilan testimonios de varios integrantes en los que dicen que están fuera de tiempo, que no tienen recursos. Si bien es cierto, el tribunal dice que mañana hará el depósito, será de esperar, pero ¿cómo han observado ustedes eso? Bueno, pues confiamos en que sí se les pueda proveer todos los requerimientos, todas las necesidades que las juntas necesitan para poder desempeñar adecuadamente su función. Algo que vale la pena destacar es que, a diferencia de otras administraciones del Tribunal Supremo Electoral, este es el primer Tribunal Supremo Electoral que incluso un año antes del proceso de elecciones ha contado con suficientes recursos. O sea, la falta de recursos no puede ser una excusa para que no se provea todo lo necesario para el proceso electoral. La agilidad para la ejecución, el cómo se lleve a cabo esa ejecución, pues es algo a lo que tenemos que poner mucha atención. Es parte también de lo que la misión de observación electoral estará monitoreando, estará dándole seguimiento, y pues en efecto el ofrecimiento públicamente se conoce que para el día de mañana ya van a estar esos recursos, confiemos que así sea.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y hoy en el estudio nos acompañan integrantes de la misión de observación electoral de Guatemala y también está conmigo el periodista Otto Ángel, a quien le doy la palabra. ¿Tenías una pregunta, Otto? Sí, y a ver, Pablo Hurtado estaba hablando de, bueno, recursos hay, o sea, no deberíamos de quejarnos porque no hay dinero. Mi duda era sobre el expertise, tanto en las juntas electorales de cada uno de los distritos, como eso va a ir bañando a las juntas municipales y a las juntas receptoras de votos. Y en particular porque entiendo que, hoy lo reportábamos en Noticiero Guatevisión, hay preocupaciones en algunas partes del Instituto Electoral porque hay que acelerar las capacitaciones, hay mucha gente que no ha tenido capacitación y los que tenían ese conocimiento de elecciones anteriores optaron por no meterse en este proceso electoral. Bueno, sí hubo un cambio importante en cantidad de integrantes de las juntas, sobre todo las juntas departamentales. Según tenemos la información, hoy empezaron justamente ya una serie de capacitaciones a nivel de quienes van a estar facilitando los procesos de capacitación para los distintos integrantes de todas las juntas. Sabemos que material existe que ha sido preparado con antelación y confiamos en que sí se pueda llevar a cabo ese proceso de capacitación. Reitero y vuelvo a enfatizar, confiando en la disposición, la voluntad y el compromiso de la ciudadanía al participar en las juntas electorales y pues que de parte del tribunal se faciliten las condiciones para el efecto. Bien, y uno de los temas que llama muchísimo la atención a todos los guatemaltecos, nos llama la atención, es el financiamiento de los partidos políticos. Y la pregunta aquí es, ¿cómo saber de dónde viene el dinero que utilizan para las campañas, Ricardo Barrientos? Este es un enorme desafío, porque no solo este es el Tribunal Supremo Electoral que más plata ha tenido para hacer unas elecciones, sino que creo que son unas elecciones donde está flotando más plata legítima e ilegítima. Entonces, hay dos esfuerzos acá. El primero es tratar de usar la información que está recibiendo el Tribunal Supremo Electoral y por eso es que este entendimiento y esta disposición de las autoridades del tribunal para abrir las puertas y poder entrar la información que sea pública, especialmente en el sistema de cuentas claras. Entonces ahí nosotros vamos, por ejemplo, en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, a usar nuestra experiencia monitoreando presupuestos y manejo de recursos y tratar de monitorear, observar el financiamiento de las campañas en la documentación que recibe. Y el segundo esfuerzo, y este es muy innovador y me parece que se va a hacer por primera vez, es que vamos a hacer un intento de tratar de detectar el posible uso de fondos públicos, de los presupuestos de gobierno central o presupuestos municipales ilícitamente para financiamiento de campaña. ¿Esto no se hacía antes? No se hacía antes y esto es algo prohibido y acá el problema es que no hay estadísticas de uso ilegítimo de fondos públicos, entonces tratar de detectarlo, vamos a peinar, ahí va nuestra experiencia en los sistemas de contabilidad, de presupuesto, pero también aquí viene la naturaleza de la misión. Somos un consorcio de 7 organizaciones con experiencias y capacidades distintas, entonces 2 organizaciones que son Demos y Congecop van a hacer un despliegue de observadores en el campo que nosotros les vamos a dar capacitación y observan. Si alguien llega con un helicóptero, tómele foto a la matrícula del helicóptero, vamos a tratar de averiguar de dónde salió la plata y si se usaron fondos públicos. Ricardo, citaban que esta era una elección en la que podía flotar, o era la que iba a flotar más plata de las elecciones que vivimos. Yo recuerdo cuando teníamos campañas abiertas, cuando ganó Otto Pérez, se calculó, recuerdo que la campaña fue de 534 millones solo del PP, Valdizón, su fallida campaña de 2015, se llegó a contabilizar cerca de 650 millones de quetzales, que no son poca cosa, ¿verdad? Principalmente porque la plata se iba particularmente en publicidad. Hoy la publicidad está súper restringida. ¿Tienen ustedes una estimación de dónde está viniendo esa plata? ¿A dónde está yendo, mejor dicho, esa plata y cuánta plata puede ser? Pues esa es la idea, porque los partidos políticos a través del sistema de cuentas claras tienen que hacer un reporte regular al Tribunal Supremo Electoral. Pero ahí no van a salir los 500 millones de la campaña del PP de hace 8 años. Pero si viene un Valdizón en un helicóptero, o si tiene un despliegue de vehículos, o incluso estos vehículos tienen placa oficial, o se mira a un alcalde que está usando recursos de la municipalidad para esto, entonces se hace el contraste, ¿verdad? ¿Cuánto es el gasto que está reportando un ministerio, una municipalidad? ¿Cuánto es el gasto
que está reportando el partido político en el sistema de cuentas claras, y si aquí dice que es poquito, pero los observadores de campo ven que es un montón, ahí hay una inconsistencia y empieza el trabajo de pero los sistemas de información pública permiten tener acceso a esa información hoy día. Cuentas claras ¿O hasta tiene qué punto se puede información, llegar? pero no tan desagregada. Entonces, eso habrá que ver. Por eso le digo, aquí la idea es enlazar lo que los observadores están viendo en el campo con lo que los sistemas como Cuentas Claras o el sistema de contabilidad estatal ¿Y tienen. en este momento se animan a hacer una estimación o una proyección? No, yo creo que es muy pronto todavía, les prometemos el dato, pero cuando empiece... Próximamente a verse. nos juntemos. Pero vale la pena, sí, ya, plano, la- Cuando pero, arranque la campaña, ¿verdad? pero vale la pena subrayar algo que usted dijo antes de la pausa, y es que esta es una de las elecciones más caras de la historia, ¿no? Nosotros creemos que vamos a ver mucha plata, y si esa plata no está reportada, se va a notar. La gente lo va a poder ver. Si hay despliegues de recursos... Y eso de las campañas anteriores fueron millonarias. Claro, pero no se cotejó con lo que los registros oficiales estaban diciendo. Por lo menos eso es a lo que nos vamos a lanzar y vamos a ver qué tal nos va, porque esto de tratar de detectar el posible uso de fondos públicos es difícil y creo que es primera vez que se hace. Así es de que vamos a ver cómo nos va, les vamos a contar. ¿Y claro. qué pasa con el dinero ilícito que viene del narcotráfico, crimen organizado y ese tipo de cosas? Es otra de las preguntas que la población se hace. Bueno, es un tema de seguridad. Nuestros observadores en la misión incluso van a tener una capacitación para no exponerse en aquellas áreas donde claramente hay presencia del crimen organizado. O sea, no se trata de que esta misión lamente tragedias, pero con la capacitación, por eso se trata de observar y si detectamos algo, hacerlo saber a las autoridades. La misión de observación electoral no es el Ministerio Público, tampoco es la DEA, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es observar e informar. Y el Ministerio Público tampoco tiene como muchas ganas de meterse en esos Honduras, diría yo. Del porcentaje de dinero que está saliendo a la campaña, o que va a salir a la campaña, ¿cuánto viene de los capitales emergentes? ¿Cuánto viene del gran capital, del empresariado? ¿Cuánto viene del narco? ¿Hay alguna aproximación, hay alguna sensación de quién es hoy el gran elector en cuanto a dinero? Cuando empiecen a llegar los reportes al sistema Cuentas Claras, podremos tratar de responder esa pregunta, porque la campaña no ha arrancado. Entonces los informes todavía no están siendo presentados, porque una cosa es el financiamiento de los partidos, digamos, para proselitismo y otras actividades fuera del periodo de campaña, pero a partir de, creo que ya es semana y media nada más, los partidos sí que tienen que empezar a reportar y nosotros, y vuelvo a insistir, la idea es contrastar lo que está pasando en el campo con lo que tienen los sistemas. Aunque, perdón, una consideración extra y tal vez nos ayuda Pablo ahí sobre la reflexión, aunque cuando uno ya ve los listados de candidatos a diputados y a alcaldes, uno puede comenzar a generar ideas de dónde está ese capital, qué capitales están en la elección, ¿no? Es decir, en las vísperas de la Claro. campaña. Algo que va a ser muy importante también es esa doble perspectiva desde donde se aborda. Lo que como misión de observación y las otras misiones de observación también puede reportar en relación al financiamiento, y por otro lado también la capacidad del Tribunal Supremo Electoral, que le corresponde también a través de la unidad competente, la unidad de fiscalización, cómo va a llevar a cabo el trabajo. Entonces, de esas dos fuentes, más por supuesto, y aquí es algo que vale la pena también hacerle el llamado, la invitación a la ciudadanía. El Ministerio Público tiene una Fiscalía de Delitos Electorales en donde pues, la ciudadanía puede presentar también las denuncias de esos extraños hallazgos de utilización ¿Y de cómo recursos. ven ustedes esta unidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral? O sea, ¿sí está fuerte para hacer este trabajo o qué hace falta? ¿Qué les llama la atención, Ricardo? Creo que viene su prueba de fuego, digamos, y la prueba de fuego es cuando arranque la campaña. Todavía no podemos emitir una evaluación porque no ha arrancado la campaña, ¿verdad? Pero me temo que en estas elecciones sí vamos a ver campañas, mítines donde va a haber evidente, digamos, abundancia de recursos. Y entonces lo que vamos a hacer en la observación es si en tal municipio, si en tal meeting, que si llegó en helicóptero, que si hubo caravana o si hay armas de fuego. Bueno, eso la observación del campo lo reporta, lo vemos si lo reportaron y si no está reportado, quiere decir
que ahí hubo un problema. Y los municipios donde están este tipo de indicios, como los que decía Otto, por supuesto que los tenemos identificados y no van a ser los 340. Pero ¿verdad? ¿qué rol, por ejemplo, juega la campaña anticipada en este momento? Ya sabemos, el 27 empieza formalmente la campaña, pero ya hay denuncias de campaña anticipada y ¿Esto lo han sanciones. observado? Sí, pero digamos para control de recursos y financiamiento, como es campaña anticipada y lo están haciendo a escondidas, todavía no han... Entre comillas, escondidas. Claro, no han Ajá. entregado el reporte, ¿verdad? Entonces, la aventura esta de tratar de observar desde ciudadanía, sociedad civil, el tema de financiamiento y posible uso de fondos públicos, se trata de contrastar contra los reportes. En el caso de campaña anticipada, pues si alguien está haciendo campaña, no hay mucho que observar, el tribunal tiene que actuar. Miren, no sé qué tan lejos estamos de terminar, pero quería Tenemos preguntar unos esto. A ver, vimos lo que ocurrió en Estados Unidos con la toma del Capitolio, Trump negando las elecciones, metiéndose incluso con la autoridad electoral. Luego Bolsonaro pierde la elección por un mínimo margen, aunque ese mínimo margen son cerca de 1 millón de votos, pero es un 1% de ese electorado brasileño. Uno está viendo cómo López Obrador en México está cuestionando muy fuerte al Instituto Nacional Electoral. Pongo este contexto porque, bueno, ¿qué nos espera en Guatemala? Pareciera una tendencia global esto de no confiar y desacreditar de alguna forma a la autoridad electoral. Bueno, definitivamente es un riesgo latente. De hecho, ese es uno de los componentes también que la misión de observación electoral va a observar. Esto está liderado por diálogos en el tema tanto de violencia electoral como de violencia política y poderlo reportar. Sí, la previsión pues hace necesario, incluso el Tribunal Supremo Electoral ya ha establecido una mesa para prevención de la conflictividad, lo cual pone en manifiesto que sí existe ese riesgo latente, no solo por los precedentes que han existido en procesos anteriores, sino por las propias condiciones dentro de las cuales se lleva a cabo este proceso electoral. Y reitero, va a ser otra de las áreas que se va a estar reportando y monitoreando por parte de la misión. Volviendo al tema de recursos, entonces, Ricardo Barrientos, ¿cuáles serían las primeras observaciones o desafíos que toman al inicio de la campaña? Bueno, primero estamos muy a la expectativa de la actitud de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, especialmente con la oficina, con la Dirección de Financiamiento y de Medios. Esperamos la apertura y transparencia total, el acceso a la información que está en el sistema de cuentas claras. Ese es un primer desafío y esperamos que el tribunal pueda demostrar de que vamos a tener acceso como debe ser para poder observar correctamente. ¿Hay dudas todavía de eso? Es que no ha ocurrido, pero, a ver, esperamos que ocurra correctamente, porque así lo ha ofrecido el tribunal. Entonces, esperamos que así se cumpla. Y lo segundo es lo que estábamos hablando. Una vez que ya tengamos acceso a la información, ver hasta dónde podamos contrastar la realidad que está viendo el observador y la ciudadanía en el campo, por ejemplo, los mítines, en los rallies, qué sé yo qué, políticos, la propaganda, ¿verdad?, propiamente dicha, y lo que se está reportando. Y que ese contraste pueda decir, bueno, parece que están diciendo la verdad y están reportándolo todo, y tenemos campañas muy modestas y austeras, o si estamos viendo suntuosidades y derroches de dinero que no corresponden a los techos ni a lo que se está reportando. Entonces, el desafío va a ser sustentar la alerta de la observación. Y si uno saca la bola de cristal, ¿dónde creen que va a estar el péndulo? ¿Más de la parte suntuosa o más de la parte más austera de la campaña? Uno de los desafíos de la misión es la objetividad y el sustento técnico y el rigor jurídico. No te puedo contestar eso, Otto, porque estaríamos evidenciando un prejuicio. Okay. Tenemos que esperar a observar para mantener nuestra objetividad. Eso sí, vamos a tener ojos, oídos, antenas, porque vamos a desplegar una red en el campo de observadores, vamos a ver los sistemas, vamos a ver los medios y se va a notar. Se va a notar si realmente hay un despliegue de dinero que no corresponde a los reportes. Se nota. Ya nos quedan pocos segundos. A manera de conclusión, Pablo Hurtado, ¿cuáles serían los principales desafíos que usted observa previo a la campaña electoral? Sí. Tal vez los desafíos los quiero enfocar en función de las áreas que vamos a observar como misión de observación electoral. El financiamiento, de lo cual ya hemos estado hablando, las capacidades del Tribunal Supremo Electoral, la violencia política y electoral que se pueda presentar, por supuesto la observación de campo que se va a dar a cabo y también el seguimiento a campañas de desinformación, ataques en redes y más, que esto va a estar a cargo de DOCES, como también otra de las áreas que vamos a poder llevar a cabo, sin perjuicio de la observación propia el día de elecciones,
para poderle dar un enfoque más integral al trabajo que vamos a realizar. Tenemos 30 segundos, Otto, si quieres preguntar algo más o Bueno, concluir. en dos platos, ¿qué debemos de esperar en corto plazo del Tribunal Supremo Electoral? Que cumpla lo que la ley diga, que sea transparente y hoy en día ya podemos decir con confianza que corrija las actuaciones por las cuales está siendo severamente cuestionado. Pablo. Pues me suma a lo que expresaba Ricardo, que nos ayuden a lograr esa credibilidad y esa confianza en el proceso electoral por la importancia que tiene para nuestro país el proceso democrático. Porque todos ganamos con un tribunal al que todos le creamos, ¿no? Todos queremos transparencia. Y credibilidad. Así ¿Cómo es, es? legitimidad también. Sí. Ok. Muy importante, pues muchísimas gracias, Ricardo Barrientos de ICEFI y también a Pablo Hurtado de ACIES, ambos integrantes de la misión de observación electoral en Guatemala, por acompañarnos en Decisión Libre 2023. Otto Ángel, muchas gracias también. Un gusto, Alejandra, nos seguimos viendo, vamos a seguir hablando de política y todo esto que tiene que ver con las elecciones en Decisión Libre 2023. Regresamos el próximo jueves. Buenas noches, que descansen.